Este es el tema número 6 de una serie de temas que yo he titulado Hechos con Poder. El estudio del libro de Hechos es importante. El libro de Hechos es un manual de evangelismo. Todo el libro de Hechos nos habla de evangelización, de evangelismo, porque el Señor, cuando dejó la iglesia establecida en esta tierra, la dejó únicamente con ese motivo, hermano. Dios no creó la iglesia solo para que viniéramos a celebrar el baby shower, a hacer la sociedad de jóvenes, la escuela sabática. No digo que eso está malo hacerlo, pero eso no es el objetivo principal. O sea, esas son actividades que deberían seguir el objetivo principal de la iglesia. Que por el único motivo que Jesús estableció la iglesia fue la predicación del evangelio. Fue la única, hermano. Y por lo tanto, cuando venimos a la iglesia nosotros a reunirnos, ya sea en sociedad de jóvenes, ya sea en escuela sabática, ya sea en culto divino, ya sea una actividad social en la pequeña congregación, todas esas reuniones, esas actividades deben de llevar como centro el evangelismo. Crecimiento con poder es el título del tema que tendremos esta mañana. Una iglesia llena del Espíritu Santo simplemente crece y sigue creciendo. Muchas veces el crecimiento traerá problemas. Por ejemplo, a veces cuando comenzamos con una iglesia pequeña cabemos en la sala de una casa, ¿verdad? Pero cuando comienza a crecer, ya es un problema, aquella sala ya no ajusta. Entonces, mientras que estábamos en la sala no pagábamos porque era de un hermano, de una hermana, ¿verdad? Pero ahora hay que ir a una casa completa y hay que pagar, ya es un problema. Ya se ocupan más ofrendas para poder pagar aquello. Y a medida va creciendo aparecen nuevos problemas. Ya no cabemos en la casa o ya queremos un local propio, ¿verdad? El crecimiento trae problemas. Pero con oración y ayuda del Espíritu Santo, la iglesia puede superar todas esas desavenencias eclesiásticas. Para superar esa etapa es necesario que hombres y mujeres de buena reputación y llenos del Espíritu Santo y sabiduría estén dispuestos a seguir adelante con la iglesia. Creo que yo tenía más o menos 13 o 14 años. Era un adolescente en pleno crecimiento. Un día mi talón izquierdo amaneció inflamado y el talón durante el día se siguió inflamando. Parecía ser que yo me había golpeado por aquella inflamación. Tan grande era que de un momento en que ya no me permitía caminar. Mis padres, como lo hubiera hecho cualquier padre, pues me interrogaron: ¿qué te pasó? ¿Te caíste? Andabas jugando, porque eso es lo primero que pensamos los padres, el bicho perverso a saber qué ha hecho, ¿verdad? Es lo primerito que pensamos. Y entonces yo le respondía que no, porque en realidad yo no me había golpeado, yo no me había caído. Como el interrogatorio no llegaba a ningún lado, pues mi mamá le dijo a mi papá que me llevara al hospital. Allí en Usulután está el Hospital San Pedro, está ahí en la entrada de la ciudad, ¿verdad? Y después de que me tomaron radiografías y el doctor analizó las radiografías, ustedes saben que en las emergencias de los hospitales, pues ponen médicos practicantes, ¿verdad? Los que van comenzando. A veces la falta de experiencia les permite dar o les impide dar un diagnóstico acertado. Entonces el doctor simplemente dijo que yo quizás algún accidente había tenido, que yo no quería contar y que mis huesos y mis tendones del talón se habían lastimado, estaban fuera de lugar. Y lo que dijo, bueno, vamos a ponerle una bota de yeso, ustedes saben, ¿verdad? Y no me pusieron una bota, sino que media bota, solo la parte de atrás y con una venda, ¿verdad? La sostuvieron hasta aquella media bota, me llegaba hasta arriba de la rodilla. Al llegar a la casa, mi papá me regañó y me dijo que era un mentiroso porque el médico había dicho que yo sí me había golpeado. El problema fue el día siguiente, hermano, que yo ya no soportaba el dolor. Y yo sentía que el talón se me iba hinchando y como tenía aquel yeso, ¿verdad? Y entonces mi mamá, cuando me vio ella que yo no aguantaba el dolor, ustedes saben cómo son las mamás, ¿verdad? Las mamás son enfermeras, son médicos, son todo, ¿verdad? Agarró una tijera, hermano, y me metió en la venda que sostenía la férula de yeso y me lo quitó. Y en realidad sí, el talón estaba hinchado. Aquello estaba más inflamado. Entonces le dijo a mi papá que me llevara donde un médico particular. En ese entonces, allí en Usulután, el mejor médico que había, el más famoso de la ciudad, era el doctor Orellana. Cuando llegué, pues el doctor Orellana era muy famoso porque
ese, como dicen antes, eran curas de caballo las que hacían. Ese no le tenía lástima a uno. Mire, yo solo me acuerdo que agarró una aguja, así una jeringa, y me metió la aguja en el talón. Y aquello me lo moví así, tratando de buscar si yo tenía algo infectado, ¿verdad? Sangre demolida, le dice la gente. Pero no, a mí solo me salía sangre normal, ¿verdad? Y entonces el doctor, cuando no encontró nada, se molestó un poco y le dijo a mi papá, porque eran conocidos, a mi papá le decían el Chele Quesero ahí en Usulután, y le dice: mira, Chele, le dice, andate para el hospital y que te den las radiografías. Y sale mi papá al hospital. No sé cómo hizo, porque ustedes saben que los hospitales son bien herméticos, pero le dieron la radiografía a mi papá. No sé qué tan bravo llegó ahí, pero se la dieron. Y cuando llega la radiografía y el doctor ve, ay, hermano, mire, usted sabe, esos médicos de antes, ¿verdad? Y gracias a Dios el muchacho que me dio el diagnóstico de primero no estaba. Ahí mismo hubiera renunciado de médico, porque dijo un montón de cosas el doctor, palabras que yo no puedo repetir aquí, ¿verdad? Hermano, porque el diagnóstico estaba errado. Le dice el doctor a mi papá: mira, le dice, el problema de tu hijo es un problema de crecimiento. Sí, es un problema de crecimiento. Sus huesos, sus tendones y sus músculos no se pusieron de acuerdo. Entonces, los tendones y los músculos crecieron más rápido y separaron los huesos. O sea, no crecieron al mismo tiempo, al mismo ritmo. Y entonces le dice: no te preocupes, que estos se tienen que poner de acuerdo. Ya los huesos van a crecer lo suficiente para que se pongan de acuerdo. Ay, hermano, pero eso se tardó como 6 meses. 6 meses que yo anduve con muleta. Lo más triste fue que para evitar cualquier otro problema, el doctor me dejó un tratamiento de gentamicina. Todos los días me inyectaban, en la mañana y en la tarde, en la mañana y en la tarde, por una semana. Aquello fue horrible, porque imagínese usted que a uno lo estén inyectando. Al final, gracias al Señor, después de aquellos 6 meses de andar en muleta y de que los tendones se pusieron de acuerdo con los huesos, mi enfermedad desapareció. Pero les soy honesto, hasta el día de ahora yo todavía resiento ese problema cuando hace mucho frío. A veces, ahora ya es mucho menos, pero cuando hace mucho frío en algunas ocasiones yo siento así como que es un clavito así en el talón que tengo, ¿verdad? Y les soy honesto, zapatos como estos que ando ahorita, que tienen tacón, son zapatos que me molestan un poquito. Generalmente yo uso zapatos que son de suela lisa, de una sola suela. Me quedó ese problema. El crecimiento siempre trae problemas. Este fue un problema pues fuera de lo normal, ¿verdad? Normalmente cuando estamos creciendo, y más cuando llegamos a la etapa del estiramiento de la adolescencia, ¿verdad? Ahí sí son problemas más serios, pues comienzan a salir los pelos en los sobacos, ¿verdad? Y se siente raro, ¿eh? Sí, y nosotros los varones como que por una parte la llamamos bien mal, ¿verdad? Porque de repente hablamos como niños y después como hombres y de repente otra vez como niños, no nos ponemos de acuerdo, ¿verdad? Y se siente todo raro eso. Y pues las niñas pasan por otras etapas diferentes, pero que igual que hay un impacto, ¿verdad? A muchos les afectan, a otros más, a otros menos, porque así es el crecimiento. Trae algunos problemas, pero todo se resuelve. Dentro de la iglesia también hay problemas por el crecimiento y esto se resuelve. Le pasó a la iglesia primitiva. Y en el capítulo 6 del libro de Hechos se narra un problema de crecimiento. Dice el verso 1 que había pasado algo, que había aumentado la cantidad, el número de los discípulos. Había aumentado. La Biblia en lenguaje sencillo dice: cada vez había más y más seguidores. El libro de Hechos es un retrato del crecimiento exponencial que experimentó la iglesia primitiva, que gracias al poder del Espíritu Santo fue así. Y también nos presenta la entrega de cada uno de los miembros de esta iglesia. Algunas veces nosotros usamos aquel pasaje de Lucas para decir que no crecemos, decimos que somos una manada pequeña, para excusar a veces el poco crecimiento que la iglesia tiene. Pero ¿qué es una manada pequeña, hermano? ¿Qué sería una manada pequeña? En El Salvador, en el mundo somos 7,000 millones de seres humanos. ¿Para usted qué sería pequeño? ¿Un 1% sería pequeño?
Sí, un 1% es poquito, es pequeño, ¿verdad? ¿Y saben ustedes cuánto es 1% de 7,000 millones? Son 70 millones. O sea, si dijéramos que 1% es pequeño, que esa es la manada pequeña, son 70 millones. ¿Y cuántos adventistas somos en el mundo? Apenas somos 20 millones, hermano. O sea, no llegamos ni al 1%. Apenas somos el 0,3% de la población. Eso no es una manada pequeña, es algo minúsculo, microscópico, hermano. No creo que Lucas fuese un adventista conformista con ser una manada pequeña. En todo el libro de Hechos se menciona que la iglesia crecía, que su feligresía crecía. En el capítulo 2, versículo 41, dice que se bautizaron como 3,000 personas. ¿Se acuerda usted? De un plumazo, en un solo bautismo, sin más, 3,000 personas. Y el primer evento evangelístico se realizó de esa manera. Luego en el libro de Hechos, el capítulo 4, versículo 4 dice que el número de varones era como 5,000. En pocas semanas la iglesia cristiana llegó a formarse por 5,000 varones. Y usted sabe que en la iglesia casi siempre hay más mujeres. Bueno, aquí creo que los varones nos contamos con los dedos de la mano ahorita aquí, ¿sí? Y si habían 5,000 varones, supongamos que habían 5,000 hermanas también. En pocas semanas habían crecido de como 120, habían llegado a ser más de 10,000 cristianos. Al poco tiempo fueron tantos que ya no se podían contar. Y en Hechos 5:14 dice que simplemente, y los que creían en el Señor aumentaban más, y gran número así de hombres como de mujeres. Y Hechos 6:7 menciona que la iglesia había crecido tanto que ya había comenzado a ser un grupo importante en la clase judía. Dice Hechos 6:7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos sacerdotes obedecían la fe. Un detalle importante aquí en este pasaje que leímos es que Lucas dice que la iglesia, usa la primera palabra, se había multiplicado. No es lo mismo sumar que multiplicar, ¿verdad? Pero tampoco vayan a ser como aquellos de aquel meme que dice, ¿cuánto es 2 por 2? ¿Sabe cuánto es 2 por 2, verdad? Es 4 por 4 ese. No, miren, hermano, no es lo mismo sumar 10 más 10. ¿Cuánto da 10 más 10? 20, ¿verdad? Pero si decimos 10 por 10, ¿verdad que no es lo mismo sumar que multiplicar? Y aquí Lucas está usando la palabra multiplicación. Finalmente, en Hechos 16:5, ya no se menciona el crecimiento en miembros. El crecimiento en miembros había llegado a ser demasiado. Ahora se comienzan a contabilizar las iglesias. Dice Hechos 16:5, y así las iglesias se fortalecían en la fe y crecían en número día tras día. Ahora, yo quiero que entiendan, en todo el Nuevo Testamento, hasta el libro de Apocalipsis, cuando la Biblia habla de iglesia, que la iglesia de Éfeso, que la iglesia de Tesalónica, yo no quiero que ustedes se imaginen reuniones en templos, porque no existían los templos. Ustedes saben que los templos fue una invención de la iglesia católica. Los templos comenzaron a crearse allá por el siglo IV, porque la iglesia católica y católica romana, ¿verdad?, junto con el imperio que se habían unido, querían tener el control de la feligresía. ¿Y cómo se habían reunido entonces las iglesias? Por 3 siglos, ¿cómo se estuvieron reuniendo? ¿Ah? ¿En dónde se reunían? ¿Ah? En las casas. Eran las pequeñas congregaciones. Miren, la iglesia no se reunía en templos, se reunía en las pequeñas. Y ahora cómo nos cuesta, ¿verdad? Sí. Creímos el engaño. Mire, nosotros podemos criticar a veces a los hermanos católicos que por esas vírgenes paganas, que por esos santos, pero seguimos haciendo lo mismo que ellas, reuniéndonos en templos. Yo sé que esto a ustedes les cae como, uy, qué barbaridad. No, hermano, la iglesia se reunía en las casas.
Y cuando aquí en la Biblia menciona las iglesias, serían las iglesias de una localidad, de un lugar. Serían los hermanos. Está hablando de la cantidad de miembros, de hermanos. Porque la iglesia se reunía en las casas. Por eso es que dice, fíjense que Pablo perseguía a los cristianos primero en la sinagoga. Porque en algunos casos, cuando eran cristianos que habían sido judíos, se reunían en la sinagoga. Pero también dice que Pablo comenzó a perseguir la iglesia de casa en casa. ¿Sabe qué significa eso? Que se iba a meter a las pequeñas congregaciones para llevar presos a los hermanos. Entonces, el crecimiento fue tanto que ya no decían por cantidad de miembros, sino por iglesia. Pero nos referimos a grupos. Por ejemplo, las pequeñas congregaciones de San Ramón, sería una iglesia, ¿verdad? Diría la iglesia de San Ramón, aunque fueran pequeñas congregaciones. Las pequeñas congregaciones de Olivo Boquín, ¿verdad? Serían acá las que estén en la colonia o lejos de las pequeñas congregaciones que formaran una iglesia sin necesidad de reunirse en un templo. A eso se refiere. Era demasiado el crecimiento. Volvamos a Hechos 6. Hechos 6. Al decir que crecía, en realidad quería decir que siempre estaba en crecimiento. A veces nosotros, los adventistas, tenemos un problema y criticamos a veces y decimos, ay, mire, ¿y para qué tanta campaña? ¿Y para qué solo bautizar y mojar la gente y bautizar y campaña y campaña y campaña? ¿Usted ha escuchado gente que critica así? Yo creo que aquí no hay. Aquí la iglesia está creciendo y creo que aquí no hay. Que solo blancos son. Yo les hago una pregunta. ¿Cuál es el blanco que Jesús nos dejó a nosotros? ¿Nuestro blanco evangelístico cuál es? ¿Ah? ¿Cuál es el blanco? Todo el mundo. Ese es el blanco. 7,000 millones. Y nosotros con que nos digan, hoy nos toca bautizar 5 este año, y solo blancos son. No, hermano. Si el Señor ha dejado la iglesia aquí de Olivo Boquín, esta iglesia, ¿saben para qué la dejó? Para que convierta a todos los de la colonia. No para bautizar 5 cada año. Si el blanco que nosotros, es más, nosotros vergüenza nos debería dar con esos blancos tan chiquitos que nos ponemos. Si el Señor ha dejado todo el mundo y el Señor Jesús ya viene, las señales se están cumpliendo y nosotros como iglesia, ¿qué hacemos? Tratamos de cumplir eso de todo el mundo. Le hablamos a todos nuestros vecinos, a todos nuestros amigos, a toda la gente que se acerca con nosotros, le presentamos la fe de Jesús, los invitamos a las campañas, hacemos las campañas, estamos haciendo el trabajo que el Señor nos ha dejado. El Señor quiere que crezcamos. Isaías capítulo 54 versículo 2 dice el Señor a través del profeta: ensancha el espacio de tu carpa, despliega las cortinas de tu morada, no te limites, alarga tus cuerdas, refuerza tus estacas. Es que el Señor quiere que la iglesia crezca y siga creciendo. No, hermanos, que tenemos que ser manada pequeña. ¿Qué enfermedad es la que tiene usted? Yo diría que una manada pequeña sería el 10%. Ya deberíamos ser por lo menos 700 millones de adventistas y apenas somos 20. Miren, claro, el crecimiento trae problemas. Y aquí, ¿cuál fue el problema? En el versículo 1, ¿cuál fue el problema que mencioné? Se descuida. Creció tanto, ese fue el resultado del trabajo, ¿verdad? Los griegos se quejaron. ¿Por qué se quejaron? Porque las viudas eran desatendidas. Los discípulos estaban tan metidos en la predicación del evangelio que por un momento aparentemente se descuidaron. Es el primer problema interno que se menciona aquí en la Biblia que tuvo la iglesia primitiva como organización. Pero qué bueno que tuviéramos esa clase de problemas nosotros, porque era un problema que dependía del crecimiento de la iglesia. Yo les voy a explicar una cosa. Yo particularmente prefiero que la iglesia tengamos problemas por crecimiento y no por no estar haciendo nada. En una ocasión un pastor llegó a mi distrito y había una iglesia que era una iglesia pues que daba ciertos problemas
a los pastores, cualquier pastor que llegaba, ¿verdad? Y pues no se llevaba tan bien con el resto de iglesias. Era una iglesia que podía pasar 1 o 2 años sin bautizar ni un alma, hermano. Este pastor me dice una vez, así bromeando, no, me dice, es que el problema no es la iglesia, son todos los demás ustedes, me dice. Que como los han aislado, me dice, esos pobres pues se sienten mal. Ya vas a ver, ya vas a ver, me voy a dedicar a esta iglesia y vas a ver cómo va a comenzar a producir. Y el pastor comenzó, hermano, estaba en todas las juntas, iba a los cultos de miércoles, asistía a los cultos de domingo, los visitaba por lo menos una vez al mes, a pesar de que tenía un distrito grande, ¿verdad? Le comenzó a dedicar tiempo y a trabajar con ellos y a estar con ellos. Como a los 6 meses el pastor llega donde mí y me dice, ya no, estoy harto de esa iglesia, no quieren trabajar, me dice. Mira, lo he visitado, he andado con ellos, estoy en los cultos con ellos, pero no, me dice. Si para lo único que son buenos son para chismosos, ¿Querés saber? En ese entonces El Salvador éramos un solo, creo que todavía era una sola asociación, pero vos querés saber los chismes de todo El Salvador, en esa iglesia se lo saben, Sí. Mire, es como ahora en la iglesia que encontramos en Facebook, nosotros en Facebook, ¿verdad? Ahí puros chismes aparecen, hermano. En lugar de poner en nuestro muro cada día, Señor les bendiga, el Señor viene pronto, acércate a Cristo, acepta tu vida. No, nos ponemos a publicar tonteras, que del Messi, que del Ronaldo, que del Barça. ¿Se ha fijado? Otras peor, de las novelas, ¿verdad? Que del Bad Boy, adventistas publicando cosas hasta de los cantantes cochinos, hombre. Y no digamos nada, que los que no publicamos en el Facebook, ¿verdad? Lo comentamos con los vecinos. En lugar de comentarle, hermanos, y que Jesús va a venir pronto, ¿verdad? No, si hablar del otro vecino nos ponemos con ellos. Cuando no estamos activos hay problemas también. ¿Sí? Hay problemas. Yo les aseguro, mire, uno cuando va creciendo en edad, ¿verdad? Y comienza a aparecer ese problema de la artritis. Cuando comienza a aparecer el problema de la artritis, saben que los que comienzan a padecer ese problema, quizás algún día me toque padecerlo también, veo problemas de la coyuntura. Hay 2 caminos. Uno es, para que no me duela, quedarme quieto, ¿verdad? No moverme, quedarme sentado, quedarme acostado. Pero usted sabe qué trae eso. ¿Ah? Se compone el problema, se pone peor. ¿Y cuál es el consejo que le da el doctor al que tiene artritis? Camine, muévase, levántese, ¿verdad? Pues la iglesia adventista tiene artritis, hermano. Y tenemos tanta artritis que ya ni nos movemos. ¿Y cuál es el consejo del Señor? ¿Ah? A la iglesia con artritis, ¿cuál es el consejo? Ay, pero es que me va a doler, doctor. Sí, le va a doler, pero va a ser menos, le dice el doctor. Camine. Es mejor tener problemas por crecimiento que problemas por no hacer nada, hermano. Porque el no hacer nada solo nos convierte en una iglesia chismosa y criticona. Mejor tener problemas por crecimiento. Lo que había pasado es que los judíos que hablaban griego o helenistas, pues pensaban o tenían la percepción de que sus viudas habían sido descuidadas. Desde la época de Moisés, recuerden ustedes que la sociedad judía era una sociedad judía, pues que en sus leyes había dejado pues un cuidado para los más vulnerables, para los huérfanos, para las viudas, para el extranjero. Y en la época en que el libro de Hechos fue escrito, las mujeres eran muy vulnerables. Si usted cree que ahora las mujeres son vulnerables, en ese tiempo era como 100 veces más, hermano. Posiblemente, en realidad, el problema fue más de comunicación, porque dice que el problema fue entre los judíos griegos y los judíos de Jerusalén, o sea, los de habla griega y los de habla aramea. Aparentemente, quizás hubo un problema. La iglesia creció tanto, estamos hablando de miles. Crece tanto que por la falta de comunicación o problemas de comunicación no logran atender a algunas de las viudas de los griegos. Ahora, cuando nosotros vemos cómo resolvieron el problema, que fue con la elección de los primeros 7 diáconos, nos damos cuenta que los 7 tienen nombres griegos. Posiblemente vinieron los discípulos y dijeron, bueno, aquí hay un problema de comunicación, busquémonos unos diáconos que hablen las 2 lenguas, que hablen griego y que hablen el arameo que hablaban los judíos, ¿verdad? Y así pues estos puedan atender mejor. Se buscan diáconos bilingües posiblemente, ¿verdad? Para que se pueda atender la iglesia.
Pero había un problema mayor. Veamos el verso 2. El verso 2. Mire lo que dice. Este pasaje es importante. No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. ¿Comprende usted el pasaje? ¿Lo comprende? Dicen los apóstoles, tenemos que seguir predicando. La prioridad es la predicación de la palabra. No se descuidaron. Apareció el problema y dice, está bien, pero no vamos a hacer nosotros. Vamos a buscar a 7. Escojan ustedes 7 para que estos 7 nos ayuden con ese problema. Pero lo principal es la predicación. La primera conclusión a la cual llegaron era que era necesario hacer una prioridad. La prioridad, según el versículo 4, era la oración y el ministerio de la palabra. ¿Es prioridad la predicación del evangelio para esta iglesia y es prioridad la oración? Yo una cosa que he encontrado en las iglesias es que las iglesias que tienen ministerios de oración reales y poderosos son iglesias que también tienen ministerios de evangelización fuerte. No hay tales, hermano, de tener un ministerio de oración que solo se preocupe para engordar la iglesia, solo por los problemas de la iglesia, solo por los enfermos de la iglesia. Ese ministerio de oración, si existe, su primera prioridad debe ser para orar por cada miembro para que sea un misionero. Después ponemos los demás problemas al Señor y el Señor siempre los va a resolver. Así lo dijo claramente, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Después de que llega la invitación a recordar que la prioridad es orar y seguir predicando, presentan ellos que deben de escoger a 7 hombres para que estos atiendan las mesas. Ese es el primer momento en que se nota la división de funciones en la iglesia. Hasta el momento, la única dirigencia habían sido los discípulos, los apóstoles que estuvieron con el Señor. Pero ahora hay una división, hay un nuevo grupo que son los diáconos. Aunque la palabra diáconos no se menciona en este pasaje, estos 7 hombres fueron conocidos por ese título. Pero al ver la descripción que hace de esos diáconos, esos no son diáconos, hermano, esos son superdiáconos. Mire el verso 3 como dice, hombres de buena reputación. Hay algunos diáconos ahora que hasta las señoras le pegan, ¿verdad? Dice, hombres de buena reputación, llenos del Espíritu. Y luego, ¿qué dice? Y de sabiduría. No se podía buscar a cualquiera, tenían que ser gente especiales. ¿Saben por qué? Porque los que sirven en la casa del Señor, todos somos personas que podemos ser como estos diáconos. Todos. Tristemente a veces pasa cuando vienen los nombramientos, ¿verdad? Que no queremos aceptar. Sí, es triste, hermano. Mira, aquí en las iglesias se dan 2 casos. Uno que es culpa de los mismos miembros. No, yo no quiero este año. No, yo quiero descansar. Descansar. Va a descansar suficiente en la tumba y después en la tierra nueva. ¿Sí? ¿A usted quién le dijo que la vida cristiana es para descansar? Usted vio en la historia, ve a Pablo. Pablo se murió descansando. ¿Ah? ¿Cómo se murió? ¿Ah? ¿Por qué? Por predicar la palabra del Señor. El que murió más viejito quizás fue Juan, casi 90 años, y se murió descansando él. ¿Ah? ¿Se recuerdan qué pasó por andar predicando la palabra del Señor? ¿A dónde lo mandó el emperador romano? Lo echó antes de echarlo a la isla, ¿saben qué hizo? Lo echó en un perol de aceite hirviendo. Y cuando Juan no se muere, dice, Juan es inmortal, no lo vamos a matar, lo mandan para la isla de Patmos. Ahí este viejito ya no va a estorbar, dijo. Ya no va a estar predicando. ¿Qué, hermano? Recibe la visión de Apocalipsis y le escribe y su mensaje llega hasta nosotros. Luego Juan es liberado de la isla de Patmos. ¿Y qué siguió haciendo? Siguió predicando. ¿Qué es eso de estar descansando? No, este va a ser un año sabático para mí, no voy a tener privilegio. Uy, hermano. Por eso son malas las iglesias demasiado grandes. En las iglesias demasiado grandes hay demasiada gente para trabajar. Así es bonito. Yo esperaría que en esta iglesia todos tuvieran un privilegio. Por muy pequeño que fuera, todos, hasta los niños bautizados, deberían tener un privilegio. La otra culpa a veces la tienen las juntas de nombramiento. Porque en las juntas de nombramiento se atreven a convertirse en juntas de iglesia. Y las juntas de nombramiento no son juntas de iglesia. ¿Sí se ha fijado usted que en las juntas de nombramiento queremos arreglar todos los problemas disciplinarios? No. La junta de nombramiento no es junta de iglesia.
¿Ah? ¿Entienden? A la hora de los nombramientos, si una persona todavía está en regla, no se le ha puesto disciplina, no se le ha desfraternizado, no es asunto de la Junta de Nombramiento andar averiguando cómo, por qué y cuándo y ponerle disciplina. Ese es trabajo de la Junta de Iglesia, de los ancianos y de la iglesia en pleno. Si de repente aquí traen un nombre y usted dice, ¿para qué ponen a ese? Si ese es un gran fornicario. Y entonces usted, ¿por qué no ha hablado con él? Si eso es lo que dice la Biblia. Si tu hermano peca contra ti, ve y habla. Si usted vio cuando sonaba el petate a la par de su casa ahí y usted ya sabe que estuvo con otra mujer, usted hable con él. ¿Ah? Eso es lo que dice la Biblia. Y si no, pues después de hablar con él y no hace caso el hermanito o la hermanita, lleva a los ancianos, ¿verdad? Y si no, entonces lo pasa. Pero no, hasta que vienen los nombramientos nos ponemos a estar de chismosos. A veces parecería ser que en la junta de nombramientos nos gusta comer carne. Nos volvemos caníbales. Qué feo. Y más feo es cuando los miembros de la junta de nombramiento sacan esas cosas. Las sacan afuera y dañan personas. Hay personas que se han terminado yendo de la iglesia, aunque no es excusa eso, ¿verdad? No afectamos por lo que se dijo en la junta de nombramiento. En primer lugar, la culpa la tuvo el que sacó esa información y contó. No tuvieron ese problema acá. Habían muchos hombres que se podían escoger. Tener una buena reputación, eso tenemos que ser todos. Todos los adventistas debemos tener una buena reputación, porque a Dios siempre le ha importado la opinión que otros tienen de nosotros. Usted podrá decir, a mí qué me importa lo que los otros digan de mí, a Dios sí le importa. Y usted se ha convertido en esclavo del Señor. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Cartas somos leídas al mundo. Deje de andarse ocultando en eso de, a mí qué me importa, a nadie más le importa mi vida. ¿Cómo no? A Dios sí le importa lo que dicen de ti. A Dios sí le importa cómo te viste, cómo comes, cómo vives tu vida conociendo cómo debes de vivir. A Dios sí le importa. Por eso nosotros debemos tener una buena reputación, hermano. Qué vergüenza llegar a algunas colonias, casas, buscando algo. Mire, aquí vive don fulano, uno que va a la iglesia adventista. Ay, ese viejo sinvergüenza, sí, por aquí vive. Ahí vive, qué pena. Y de su iglesia es usted. Ay, hermano. Mire, la hermana fulana vive por aquí. Ay, sí, esa señora va a su iglesia. No, yo para ser como ella no soy nadie, mejor ahí. Por eso me estoy como estoy. Hermano, todos tenemos que tener una buena reputación. Los niños en la escuela, los jóvenes en la universidad y el trabajo, los adultos en el trabajo, en nuestras colonias, todos tenemos que tener una buena reputación. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Porque el caminar con el Espíritu Santo nos llena del fruto del Espíritu Santo. Todos. Y debemos tener sabiduría. No estamos hablando de ser inteligente, ¿verdad? Porque no es lo mismo ser inteligente que ser sabio. La sabiduría es el entendimiento de la palabra de Dios. De entender lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El respeto al Señor. ¿Y cómo conocemos al Señor? A través de su palabra. Y todos podemos ser sabios porque todos podemos estudiar la Biblia. A todos se nos ha dado la misma cantidad de tiempos en la vida y no se nos ha dado la inteligencia suficiente para entender los pasajes. Hay algo importante. Dice el verso 5, esta propuesta agradó a toda la asamblea y escogieron a Esteban. De Esteban se dice un detalle, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Era el que sobresale de todo. En el tema del capítulo 7, ese ya está en mi canal de YouTube, ahí pueden verlo, en el tema del capítulo 7 que habla sobre Esteban, habla del ministerio impresionante que este hombre tuvo. Pero también menciona a Felipe. Y Felipe también fue un diácono con un ministerio impresionante. A Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, un prosélito de Antioquía. De 4 de estos diáconos no se sabe nada. De Prócoro, de Nicanor, de Timón y de Parmenas. De Nicolás solo se sabe lo que dice ahí, que era un prosélito, o sea, alguien que no era judío cuando nació, pero que se hizo judío. O sea, él eligió practicar la religión judía en su plenitud. Pero de Esteban y Felipe, esa es otra historia, hermano.
No solo se dedicaron a su ministerio dentro de la iglesia, sino que se dedicaron también a proclamar la palabra. Porque todos los que tenemos un privilegio en la iglesia, no debemos usar la excusa de que, no, yo ya sirvo en la iglesia, yo no voy a dar estudio bíblico. Es que todos los que tenemos un ministerio deberíamos ser evangelizadores, deberíamos ser misioneros. Tristemente encontramos, no, yo soy director de escuela sabática, yo con eso cubro mi cuota de trabajo. No, hermano. Es que los dones el Señor los ha dado para servir en la iglesia, pero también para que vayamos a servir a los que están sin Cristo, a los que están sin esperanza. El verso 8 dice de Esteban: Esteban, hombre lleno de la gracia y del poder del Espíritu, hacía grandes prodigios y señales milagrosas entre el pueblo. No se dedicó solo a ser diácono, a predicar en la pequeña congregación, a servir a los hermanos. Se dedicó a la predicación del evangelio, igual que Felipe. Su privilegio no le impidió dar un testimonio público poderoso. Era un predicador. Y el capítulo 7 del libro de Hechos demuestra cómo este hombre era poderoso en la palabra. Estos dos hombres nos dejan una gran lección a todos. Los que ostentamos un cargo en la iglesia, por pequeño que sea, como el de un diácono, o simplemente medio sirves a la iglesia y quedarás en el olvido, o tu ministerio será poderoso y con consecuencias eternas salvando a otro. ¿Qué prefieres tú? El hermano fulano. Hermano fulano. ¿Y quién es el hermano fulano? ¿Te acordás aquel que era asociado del ministerio infantil? No me acuerdo de eso. Qué triste que hablen así de uno. Pero y vos te acordás del hermano fulano. ¿Cuál hermano fulano? Uno que daba estudios bíblicos, vos que siempre andaba con la fe de Jesús. Sí, el hermano fulano. Hombre, qué hombre de poder eso. Hermano, ¿a qué has venido todo este mundo? ¿Qué estás haciendo acá? Y la palabra de Dios se difundía y el número de los discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, e incluso muchos de los sacerdotes obedecían la fe. El problema se solucionó y el crecimiento siguió. Y de ello nosotros podemos rescatar 3 puntos. En primer lugar, la iglesia mostró su preocupación por los necesitados espirituales, pero también por los necesitados físicos. Sí, en nuestra iglesia hay muchos necesitados siempre. Y tenemos que entender que hoy en día no solamente hay necesidades físicas de material, sino que también hay necesidades emocionales. A veces nosotros no oramos por nuestros hermanos, o tal vez oramos por ellos en la casa, pero no tenemos aquella delicadeza de ir a su casa, si lo permite el hermano, ¿verdad? O de orar por él, o decirle, hermano, aquí estamos. Algunos a veces, el hermano fulano no ha venido, mira vos, pero nadie lo visita, ni tan siquiera, mire ahora que es tan fácil, pero ni un WhatsApp. Hermano, ¿cómo está? Lo extrañamos, viera que ahí estaba su sillita lista para usted. ¿Ha pasado algún problema? ¿Podemos orar por usted? Sabe que eso lo necesitamos mucho. También necesitamos mucho apoyarnos. Es que nadie está, disculpen la palabra, hablo buen salvadoreño, pero nadie está, ¿cómo le diría? A veces creemos que somos los que estamos más fregados. Sí. Pero ¿sabe qué? Hay algunos de nuestros hermanos que están peor que nosotros. Nosotros por lo menos tenemos una libra de frijoles para comer en la semana. Hay algunos que no tienen ni una libra. Qué bueno sería si supiéramos de la libra que tenemos, parta la mitad y désela al que necesita, de nuestros hermanos en primer lugar. A veces cometemos los errores cuando vienen así programas de beneficencia, ¿verdad? Que les comenzamos a los de afuera primero, y si sobró, a los hermanos de la iglesia. Yo creo que primero deberíamos resolver las situaciones, o por lo menos intentar ayudar a los de la iglesia, y entonces tener también lo suficiente para ayudar a los de afuera. La iglesia debe de proveer para las necesidades espirituales y también las físicas de nuestros hermanos. En segundo lugar, en lugar de culparnos unos a otros por los problemas de la iglesia, tenemos que buscar soluciones. Pero muchas veces somos buenos, no, que el pastor tiene la culpa, no, que los ancianos tienen la culpa, no, que la asociación tiene la culpa. Y total, que le echamos la culpa a tanta gente que nunca resuelve el problema, y el problema sigue. Tenemos que buscar soluciones. Y en tercer lugar, la iglesia primitiva estuvo dispuesta a adaptarse a una nueva forma. Nosotros como iglesia aquí en El Salvador decidimos trabajar por pequeñas congregaciones. Lastimosamente nos hemos descuidado.
Yo no quisiera preguntar si aquí funcionan, ojalá que funcionen las pequeñas congregaciones. Mire, aquí por lo menos hay para que funcionen 3, por lo menos 3, si no 4. Ay, hermano, hay chiquitas, pero son pequeñas congregaciones. 4, 5 miembros, 6 miembros, ¿verdad? 7 miembros a lo mucho. Pero pequeñas congregaciones que no solo se reúnan para verse la cara el viernes o el jueves, ¿verdad? Solo para estar tristes. Porque mire, hay pequeñas congregaciones que deprimen llegar, hermano. Sí, hay pequeñas congregaciones que deprimen llegar. Como solo llegan como 2 o 3, ¿verdad? Los que llegan, ay, todos tristes, como comienzan a cantar, ¿verdad? Unos coritos, alabaré, alabaré, ay, no, qué tristeza es eso. Y después cuando se tiene el tema, como que fuera un sermón más en la iglesia, y qué ganas le vaya a dar a la gente de llegar. Le voy a dar un consejo: usted tiene una pequeña congregación y no le llegan todos sus miembros, no se preocupe. ¿Ah? No, que mire, son 10 y de los 10 solo me llegan 3, pues preocúpese por esos 3. Si usted es líder, usted es asociado, preocúpese por esos 3. Sonríeles, hermano. Así me sonríe porque Jesús te ama, dígale usted, ¿verdad? Cante con alegría, ore por ellos, presente poderosamente la palabra del Señor, compártala con ellos. Que ellos mismos se sientan, porque generalmente las PC las hacemos los viernes, ¿verdad? Cuando ya llegamos todos matados de la semana. Y llegamos todos así, hasta arrastrando las canillas en la PC, ¿verdad? Llegamos así. No, hermano, mire, la PC, si acaso la hacemos el viernes, debería ser para animarnos, para motivarnos. La iglesia debería fortalecer el trabajo de las pequeñas congregaciones. Esta estructura debería resucitar, debería reformarse, debería de ser más poderosa, porque es la manera para predicar el evangelio que el Señor ha establecido. Guillermo Carey era un zapatero remendón antes de ser misionero. Era un cristiano que entendía lo que era la gran comisión y la sentía. Él anhelaba con todo su corazón que alguien llevara el evangelio a los paganos que vivían en tierras lejanas. Tanto era su interés misionero a favor de estos países que enfrente de su banco, porque él remendaba zapatos, enfrente de su banco él había puesto un mapa. Y en ese mapa lo veía frecuentemente y él miraba con tristeza aquellos países como la India, como China, donde el evangelio ni tan siquiera había llegado. Las buenas nuevas de salvación no habían llegado. A los 14 años él se hizo aprendiz de zapatero, pero se había convertido en un cristiano protestante ya a los 18 años. A partir de entonces, Guillermo Carey, así de 18 años, él usó, le estoy hablando de un zapatero, pero muy inteligente, y ese poderoso cerebro que él tenía lo utilizó para dominar el latín, el griego, el hebreo, el italiano y el holandés. Imagínense usted, en 1792 predicó un poderoso sermón basado en Isaías 45, 2 y 3. Y entonces en ese sermón él dijo aquella frase que nosotros le hemos visto quizás ahí en internet, en los memes que ponen o en las frases que ponen en el Facebook, aquella frase que dice: esperad grandes cosas de Dios, pero emprender grandes cosas para Dios. Ese fue Guillermo Carey. Cuando él propuso que se fueran a predicar a las misiones a otros lugares que no eran Inglaterra, un viejo ministro le dijo: joven, está bueno que sea tan entusiasta, pero siéntese. Cuando Dios quiera salvar a esos paganos, Dios va a ver cómo hace. Pero Guillermo Carey no se quedó con eso. En 1793, cuando vio que nadie le hacía caso, habiendo fundado su propia sociedad misionera, tomó la decisión de irse con su familia, con un ayudante, y salió para la India como misionero. Tardó 7 años en la India para poder bautizar uno. 7 años. Pero a partir de su primer bautismo fue uno tras otro, tras otro, tras otro. Y el ministerio de aquel pequeño zapatero se convirtió en el más poderoso en la India. Nosotros, la iglesia adventista y otras iglesias que llegaron a la India después, le debemos mucho a Guillermo Carey, porque se dispuso a dejar la comodidad de Inglaterra, la comodidad de su casa, por predicar la palabra del Señor. Guillermo Carey en un rótulo había puesto y le decía muchas veces a la persona: mi negocio es servir a Dios y compongo zapatos para pagar los gastos que origina mi negocio. ¿Entienden la filosofía de Carey? Él no vivía para ser zapatero.
Nosotros no vivimos para ser médicos, para ser abogados, para ser ingenieros, hermanos. Nosotros vivimos y existimos para ser misioneros del Señor. Nuestras profesiones solo nos dan de comer, es para todo. Pero de abogado, ¿qué te vas a llevar para el cielo? Nada. De médico, ¿qué te vas a llevar si nadie se va a enfermar? Nada. Todas esas profesiones solo para ganar la tortilla, hermano, solo para eso. Pero nuestro verdadero privilegio en este mundo es la de ser misioneros para el Señor. Guillermo Carey, al igual que millones de hijos de Dios a través de la historia, escuchó el llamado de Dios, interiorizó la misión que Cristo le dejó a la iglesia y vivió cada día respondiendo a ese llamado. Cada día Guillermo Carey decía: aquí estoy, envíame a mí, úsame a mí. En este momento final de la historia, mis queridos hermanos, Dios busca cristianos comprometidos con el crecimiento. No con un crecimiento escaso y triste, sino con un crecimiento grande, acorde con la vid verdadera que es Cristo, que Él espera de nosotros, no poquito fruto. Dice, y dará mucho fruto. Él espera abundante fruto de cada uno de nosotros. Sigamos predicando la palabra con poder. Sigamos luchando por una abundante cosecha, porque el Señor está a las puertas, mis hermanos. Los campos están blancos. Ahora solo necesitamos siervos que vayan a trabajar, a cosechar esos blancos a la viña del Señor, porque el Señor viene. Maranata, mis queridos hermanos, Cristo viene pronto.